Ok, y la pregunta que nos hacemos es, si para calcular la integral siempre vamos a tener que realizar esa suma infinita de áreas. La respuesta es que no. La respuesta es que podemos hacerlo de una manera más simple. Y para eso vamos a hablar sobre el teorema fundamental del cálculo. El teorema fundamental del cálculo es un teorema que nos dice la manera en la que se relaciona la integral con la derivada, que en principio, como ustedes se darán cuenta, no he hablado de la derivada para nada, pero resulta que están muy relacionadas. Y antes de empezar, quiero que noten una cosa. Voy a hablar a continuación de dos funciones, f minúscula, que aparece aquí y más adelante, y una f mayúscula. Entonces, quiero que vean que no son la misma función. Utilicé la letra f porque están relacionadas las dos, una tiene que ver con la otra, pero no son la misma. Por eso una es minúscula y la otra es mayúscula. Entonces, ¿qué dice el teorema fundamental del cálculo? Si ustedes tienen una función continua en un intervalo AB, es decir, una función que la pueden trazar de una sola línea de A a B, entonces la integral de A a B de esa función es f de B, pero f mayúscula de B, menos f mayúscula de A. Es decir, lo que está diciendo aquí es que el problema de integrar se va a reducir a simplemente hacer una resta. ¿Pero una resta de qué? Una resta de una función que voy a evaluar en el límite superior y esa misma función la voy a evaluar en el límite inferior y voy a hacer esa resta. Pero vean, esa función f mayúscula, ¿qué debe de cumplir? La función f mayúscula es una función tal que su derivada es igual a la función con la que empecé en un comienzo, o sea, f de x minúscula. ¿Cómo vamos a hacer un ejemplo de esto que dice aquí? Voy a borrar esta parte de arriba. Entonces vean, el problema se reduce a encontrar esa f mayúscula. Por ejemplo, yo ya había visto en uno de los ejercicios que la integral de 0 a 4 de x cuadrada era igual a 21.3 o 64 tercios. No sé si recuerdan esto. Esto lo hicimos en uno de los ejercicios, 64 tercios. Entonces, ¿qué fue lo que hice para obtener 64 tercios? Pues lo que ustedes hicieron y yo también hice en algún momento fue hacer una suma infinita de áreas de rectángulos y después calcular el límite cuando n tendía, bueno, más bien, calcular el límite cuando n tendía a infinito de una suma de n rectángulos. Ahora, eso era bastante complicado, tuvimos que hacer muchas cuentas, pero lo que dice aquí es que ya no te preocupes, que para poder encontrar esta integral basta con que encuentres esa f mayúscula. Pero esa f mayúscula entonces debe de ser tal que al derivarla me dé la f minúscula. Es decir, estoy buscando una función f mayúscula, quién sabe quién sea, esta es la que no conozco, pero lo que sé es que su derivada debe de ser x cuadrada en este ejemplo, que es mi función inicial. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues vean, yo lo que sí sé es cómo llegar de una función a su derivada, pero lo que no sé es cómo regresar, o sea, cómo a partir de la derivada encuentro la función. Pues bueno, pensemos qué es lo que se hace cuando se deriva para saber qué es lo que tengo que hacer cuando se integra. Entonces, si yo tengo una función de esta forma, a por x a la n, cuando yo la derivo, me queda n por a por x a la n menos 1, es decir, multiplico el exponente y le resto 1. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para regresarme? Pues si yo estoy en esta función y me quiero regresar, lo que tengo que hacer es sumarle 1 al exponente, n menos 1 más 1, me queda n, este sigue estando aquí, n a x, y en lugar de multiplicar, dividir, para que estos dos se cancelen y me quede a x a la n.
que es la función con la que empecé. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo repito, si para derivar en principio un polinomio lo que hago es multiplicar y restar, entonces para integrar lo que tengo que hacer es sumar y dividir. Entonces, es lo que voy a hacer aquí. A x al cuadrado le sumo 1 al exponente, x al cubo, y luego lo divido entre ese número, entre 3. Entonces vamos a ver si efectivamente f mayúscula funciona como x al cubo entre 3. Si yo derivo f mayúscula, f' de x, pues me va a quedar 3x cuadrada, bajo el exponente resto 1, entre 3. Se cancela y efectivamente me queda x cuadrada. Entonces yo ya encontré la función que necesitaba. La función que necesitaba es x al cubo entre 3. Y entonces dice, si ya encontraste esa función, pues integrar ya es la cosa más sencilla. Porque entonces integrar, según la fórmula que puse aquí, integrar la integral de 0 a 4 de x cuadrada es, ya encontraste tu función f mayúscula, x al cubo entre 3, pues evalúa en el extremo superior, es decir, x al cubo entre 3 lo evalúo en 4, me queda 4 al cubo entre 3, y a eso réstale la evaluación en el extremo inferior, o sea, la evaluación en 0, o sea, 0 al cubo entre 3. Y esto es igual a 4 por 4, 16, por 4, 64 tercios, menos 0 al cubo 0 entre 3, 0, es decir, 64 tercios. Y aquí está. Justamente entonces lo que estoy diciendo es que integrar se reduce a encontrar la función f mayúscula. Obviamente no siempre va a ser así de sencillo, pero el problema es mucho más sencillo que estar haciendo sumas infinitas. Vean en cuánto, o el espacio que utilicé para encontrar la integral de 0 a 4. Y no sé, los que lo hayan hecho, ¿cuánto se llevaron en encontrar esta integral cuando tenían que hacer la suma infinita de los rectángulos? Era algo mucho más laborioso. Entonces, cuando ustedes sepan integrar, resulta que encontrar el área debajo de una curva es muy fácil. Y eso es el teorema fundamental del cálculo.